Una amenaza de muerte 1860. El 12 de enero de 1860, don Bosco llamó al joven Bartolomé a su habitación y le dijo: «He visto en sueños que la muerte te amenaza. Se acercaba a ti con el deseo de llevarte a la eternidad. Al ver esto, corrí inmediatamente a impedir que la muerte te llevara, pero oí una voz que me dijo: ¿para qué dejar que siga viviendo a uno que quiere seguir en pecado? Y no quiere hacer caso a las invitaciones que tú le haces para que empiece a tener un buen comportamiento y abusa de las gracias que nuestro Señor le concede. Yo rogué para que te alargaran la vida y lo obtuve». Aquel pobrecito, al oír este relato de sueño, quedó tan preocupado y conmovido que entre lágrimas y sollozos hizo su confesión de toda su vida y formuló muy buenos propósitos que luego se esmeró por cumplirlos lo mejor posible. Y Bartolomé le contaba luego al padre Bonetti que desde su primera comunión nunca más se había confesado bien, pero que desde que don Bosco le contó ese sueño había arreglado completamente las cuentas de su conciencia con Dios. ¿Se podrá decir de nosotros esa frase terrible que oyó don Bosco respecto al joven? Ojalá que no. Un paseo al paraíso, 1861. En la noche del 7 de abril de 1861, dijo don Bosco a sus jóvenes: «Voy a contarles un sueño que tuve durante 3 noches. Lo que más emoción me produjo fue que cada noche reanudé el sueño en el punto preciso en que había quedado la noche anterior al despertarme. El sueño consta de 3 partes. La primera parte. Soñé que llegaba con mis discípulos a una hermosa y amplia llanura y que les preguntaba: ¿quieren que vayamos a dar un paseo? Los jóvenes le dijeron: ¿pero a dónde? Y uno respondió: «Vamos al paraíso». Y todos aclamaron: «Sí, vamos al paraíso». Atravesamos la llanura y llegamos a una hermosísima colina llena de toda clase de árboles frutales, y cada árbol estaba totalmente lleno de las frutas más exquisitas. Por todas partes se veían flores bellísimas, y en el ambiente se sentía una paz, una alegría imposibles de describir. Los jóvenes, mientras gustaban aquellas sabrosas frutas, me preguntaban: ¿qué significa esto? Y yo les respondía: esto es un recuerdo de los goces y alegrías que nos esperan en el paraíso. Nos imaginábamos que ya estábamos en el paraíso, pero luego al llegar a la cumbre de la colina divisamos a lo lejos una altísima montaña. Allí estaba el paraíso, y vimos que una inmensa cantidad de gente subía por esa encumbrada montaña con mucha dificultad, pero con enorme entusiasmo, y que desde arriba Dios, desde una luz hermosísima, invitaba a todos a seguir subiendo y a no desanimarse por las dificultades. Vimos también que varios de los que ya estaban muy altos bajaban otra vez para ayudar a los que estaban pasando por sitios demasiado difíciles, y les ayudaban para que lograran subir también ellos. Y se notaba que a los que llegaban a subir hasta la montaña los recibían allá con una gran fiesta y muchísima alegría. Numerosos jóvenes, al contemplar a lo lejos el paraíso, sintieron tal entusiasmo que emprendieron veloz carrera hacia él, y para llegar lo más pronto posible se adelantaron mucho al resto del grupo. El lago de sangre. Antes de empezar la subida hacia el paraíso nos encontramos con un lago de sangre, de varias cuadras de ancho y largo, y allí, junto a él, vimos multitud de brazos, manos, pies, cabezas y cuerpos descuartizados. Parecía que allí hubiera habido una horrible batalla. Era un espectáculo espantoso. Los jóvenes que se habían adelantado corriendo estaban allí mirando horrorizados. Los demás jóvenes que iban llegando
y que venían tan alegres, quedaron silenciosos y llenos de susto y tristeza. En la orilla del lago había un gran letrero que decía: por medio de la sangre. Yo pregunté qué significaba todo aquello y una voz me dijo: el lago significa la sangre que han derramado los mártires de la santa religión, desde la sangre del justo Abel hasta la del último profeta asesinado. San Lucas capítulo 11 versículo 51. Y la sangre del gran mártir Jesucristo y la de todos los que han muerto por defender la religión. Y los brazos y pies y manos y calaveras, ¿qué significan? La voz respondió: son los que han pretendido luchar contra la Iglesia, han quedado tendidos en el campo de batalla, pues la promesa de Jesús dice: los poderes del infierno no podrán contra ella. San Mateo capítulo 16 versículo 18. Yo les expliqué a mis discípulos que los que se sacrifican por defender la santa religión subirán muy alto hasta el cielo, y los que atacan la religión de Jesucristo se quedarán destrozados a mitad de camino de la eternidad. Y seguimos nuestro viaje. El lago de agua. Encontramos otro gran lago de aguas cristalinas con un inmenso letrero que decía: por medio del agua. También junto a este lago había muchos cuerpos destrozados, y una voz nos explicó: esto significa que para ir al cielo hay que ser purificados por el agua del bautismo y por el sacramento de la penitencia, porque al cielo no puede llegar nada manchado. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Y los restos humanos son los que no quisieron purificarse por la penitencia y se dedicaron a obrar contra la Iglesia de Dios. El lago de fuego. Seguimos el viaje y llegamos a un lago de fuego, y allí a su alrededor había también restos y cuerpos humanos, y en otro extremo un gran letrero que decía: por medio del fuego. Y una voz nos dijo: esto significa que para ir al paraíso es necesario tener gran fuego del amor de Dios y de caridad al prójimo. Los restos de cuerpos humanos que hay alrededor significa los que en vez de amar a Dios y a su prójimo se dedicaron fue a atacarlos. Han quedado destrozados a mitad de camino de la eternidad. El circo de las fieras. Llegamos luego a un enorme circo llenito de terribles fieras: lobos, osos, tigres, leones, panteras, serpientes, perros bravos, gatos rabiosos, y cada monstruo tenía la boca abierta mostrando sus colmillos y aguardando que alguno se le acercara para devorarlo. La voz dijo: esos son los peligros que el demonio, el mundo y la carne presentan contra el alma para hacerla pecar y llevarla a la condenación. Los jóvenes me preguntaron si nos acercábamos a las fieras, pero yo les respondí: el que ama el peligro, en él perece. Y nos retiramos de allí y seguimos nuestro viaje. Si pasábamos por entre el circo, el camino era mucho más corto, pero muchísimo más peligroso. En cambio, dando la vuelta, el viaje era mucho más largo, pero con menos peligros, y dispusimos más bien a dar la vuelta. La multitud mutilada. Llegamos a una llanura donde había una inmensa multitud de personas, pero cada cuerpo le faltaba algo. A uno le faltaban los ojos, a otros las orejas, a unos las manos, a otros la cabeza. Unos no tenían lengua. Los jóvenes estaban aterrados al ver a esa gente tan mutilada, pero una voz nos explicó: esos son los que por salvar el alma y por no pecar sacrificaron su vista o sus oídos, o hicieron sacrificios en hablar, o hicieron sufrir a su cuerpo con ayunos y penitencias. Los que no tienen cabeza son los que se consagraron a Dios ofreciéndole toda su vida para su santo servicio. Estas gentes cumplieron lo que decía Jesús:
Si tu mano o tu ojo te es ocasión de pecado, sacrifícalo, que más vale entrar al reino de los cielos, manco o ciego, que irse con las dos manos al infierno. San Mateo capítulo 18, versículo 8. Estos resucitarán gloriosos para reinar eternamente en el cielo. Y en aquel momento oí que una gran muchedumbre venía desde el cielo para animar a los que iban subiendo hacia el paraíso, y les decían: ánimo, bien, bien. Y al oír aquel ruido de aplausos y gritos me desperté. Esta es la primera parte del sueño. Segunda parte: la plaza y el túnel. En nuestro viaje hacia el paraíso llegamos a una gran plaza llena de gente muy alegre, pero la plaza terminaba en un túnel sumamente estrecho y el que quería pasar por él tenía que despojarse de todo lo superfluo, de todo lo no necesario, porque si no era así, no cabía por el angostísimo túnel. Entonces recordé la frase de Jesús: el que no renuncie por amor a mí a lo que mucho ama, no es digno de mí. San Mateo capítulo 10, versículo 37. Los atados a los animales. Entonces llegamos a un valle donde había muchos individuos, pero cada uno amarrado a un animal. Uno amarrado a un buey, otro a un asno o a un caballo, un tercero a un cerdo y otro a un perro o a un gato o a un conejo. Y me fue comunicado que los que están amarrados al buey son los perezosos, en los cuales se cumplirá lo que dijo San Pablo: el que poco cultiva, poco cosechará. Y los que estaban amarrados a un asno son los tarcos, los testarudos, los que siguen sus caprichos sin hacer caso a lo que les aconsejan los sacerdotes y los superiores. A ello les dice el Salmo 22: no seáis como asnos y mulas, que hay que guiarlos con freno, y si no, no nos hacen caso. Me fue dicho que los que estaban amarrados a unos caballos son los que no emplean su cerebro para pensar en lo eterno y en la salvación del alma, sino solo piensan en lo que es de la tierra y lo del cuerpo material. A muchos vi amarrados a sardos y revolcándose con ellos en el barro, y me fue dicho que son los que se dedican a las pasiones sensuales y con el pecado se alejan de Dios. Y me acordé del hijo pródigo, del cual se dice en el Evangelio que se dedicó a vivir impuramente y lo pusieron a cuidar cerdos. Vi a unos amarrados a gatos, son los ladrones, y otros amarrados a perros, son los que dan escándalo y mal ejemplo, y varios amarrados a conejos, son los que son cobardes y no se atreven a defender su santa religión ni a practicarla delante de los demás. El jardín infectado. Llegamos a un jardín muy hermoso, lleno de rosas, violetas y manzanas, pero apenas nos acercamos a las rosas, que en vez de aroma despedían un olor muy desagradable, y a las violetas, en vez de oler agradablemente, olían a fetidez asquerosa, y uno de los jóvenes quiso probar una de las manzanas que allí había, y tuvo que vomitar porque tenía un sabor horriblemente feo. Y me fue comunicado que eso significa los goces materiales que ofrece el mundo. Tienen apariencia de belleza y sabrosura, pero en realidad producen asco, aversión y desagrado. La muchedumbre del camino ancho. Luego llegamos a una avenida ancha y atrayente y vimos que por allí corría alegremente muchísima gente. Orquestas, conjuntos musicales, gritos y aplausos. Unos bailaban, otros brincaban, y la algarabía de todos era ensordecedora. Pero notamos, con susto, que entre esa inmensa multitud que descendía por el camino ancho, iban unos tipos muy elegantes, empujando para que no se detuvieran.
pero a esos individuos les salían unos cuernos por debajo de sus sombreros. Entonces me acordé de lo que dice el libro de los Proverbios. Hay caminos que a la gente le parecen buenos, pero que terminan llevando al desastre. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Y una voz dijo: miren cuánta gente va viajando tranquilamente hacia el infierno sin darse cuenta. Entonces nosotros nos volvimos llenos de sustos y en vez de seguir por ese camino ancho que lleva a la condenación, nos dirigimos hacia una senda estrecha que subía. Recordábamos aquellas palabras de Jesús: que ancha es la vía que conduce a la perdición y cuán numerosos son los que se van por ella, y qué angosto es el sendero que lleva a la vida eterna, y qué poquitos son los que por él caminan. Viajad por la vía angosta. San Mateo capítulo 7 versículo 13. Y yo pensaba, diré a mis discípulos, recuerden que los placeres conducen a la perdición. No son sino mera apariencia. Ofrecen solo belleza exterior, pero no alegría interior. Estén alertas para no dedicarse a pecados que los hacen semejante a los animales, como la pereza, la gula, la impureza, el robo, la desobediencia o el falso respeto humano. Qué triste que tengan que decir de nosotros, como el hijo pródigo, se dedicó a vivir impuramente y lo pusieron a cuidar cerdos. Y en aquel momento, cuando íbamos a empezar a subir por el camino angosto, los muchachos comenzaron a gritar: este como que no es el camino, quizá nos equivocamos de camino. Y al oír estos gritos me desperté. Tercera parte. El puente. Nos volvimos del camino ancho y llegamos otra vez a la inmensa plaza donde había gente y de la cual se podía salir por un túnel muy estrecho. Pasamos por allí, pero nos encontramos con que teníamos que pasar por un puente muy estrecho y sin barandas, debajo del cual había un horrible abismo. Los jóvenes se detuvieron asustados. Si dábamos un paso en falso, caeríamos a las aguas turbulentas que corrían encajonadas por el tenebroso abismo y desapareceríamos. Al fin uno se atrevió a pasar y lo siguieron los demás, poco a poco y con muchísimo cuidado, y logramos llegar al otro extremo sin caer al torrente. Nos había servido ser, como decía Jesús, sencillos como paloma, pero prudentes como serpientes. Un camino muy difícil. Encontramos luego un camino sumamente difícil de andar. En un sitio, montones de espinas pretendían impedirnos el paso. Más allá, piedrononas inmensas, que para pasar sobre ellas había que agarrarse muy fuerte con las manos y con los pies, y cada uno tratar de ayudar a subir al que iba cerca. La subida era cada vez más escarpada, pero nosotros nos animábamos a no desfallecer y seguimos subiendo. Mirábamos hacia arriba y veíamos el recibimiento tan festivo y alegre que allá les hacían a los que lograban subir aquella cuesta, y esto nos animaba a seguir subiendo, aunque las dificultades fueran cada vez más grandes. En la cumbre, pero casi solo. Al fin llegamos a la cumbre de la montaña. Los que estaban allí se preparaban para hacernos un gran recibimiento. Cuando yo me volví a mirar cuántos habían llegado conmigo hasta la altura y con enorme tristeza, vi que de todos mis 800 y más discípulos que habían emprendido conmigo aquel camino hacia el paraíso, solamente 3 o 4 habían logrado llegar hasta allá. ¿Y los demás? ¿Qué les sucedió por el camino?, pregunté. Una voz me respondió: los demás se han quedado estancados en distintas partes del camino. Mire bien y verá dónde han quedado. Quizás, si siguen luchando, logren llegar hasta la altura. Me puse a mirar y vi que unos estaban distraídos recogiendo caracoles, otros hacían ramos con flores silvestres,
Algunos recogían frutas verdes y varios se dedicaban a perseguir mariposas. Hasta había quienes estaban coleccionando grillos y muchos se habían sentado a descansar tranquilamente en la sombra de un matorral. Yo me puse a gritarles que no se dedicaran a esas boberías inútiles, que este no era tiempo de dedicarse a descansar, que no se detuvieran en la subida, que siguieran caminando hacia la altura. Unos poquitos, unos 8 me hicieron caso. Los demás siguieron dedicados a esas inutilidades. A mí me daba pena llegar con un grupito tan reducido al paraíso. Y les dije a mis pocos compañeros, espérenme aquí que yo bajo a tratar de hacer subir a los rezagados. Y me vine cuesta abajo, animando a unos, empujando a otros hacia arriba, y hasta regañando a algunos muy despreocupados. Les repetía afanosamente, sigan caminando hacia arriba, no se queden en la mitad del camino del paraíso, por dedicarse a cosas que no valen la pena, sigan, suban. Y bajé hasta donde empieza la subida de la montaña, y allí encontré muchos desanimados que ya no querían hacer sacrificios para llegar al paraíso, sino que pensaban dedicarse a la vida fácil sin hacer esfuerzos por subir. Animé a todos a emprender de nuevo el camino hacia las alturas, y cuando ya iba a comenzar a caminar hacia la alta montaña, me tropecé con algo y desperté. Quiero terminar esta narración diciéndoles, de 800 que empezaron la subida, solo 4 llegaron directamente al cielo. ¿Y los otros? Tendrán que quedarse en el purgatorio pagando los pecados. Para unos el purgatorio será muy cortito, pero para otros puede ser muy largo, y algunos me preguntarán, ¿qué debo hacer para que mi purgatorio no sea tan largo? Yo les respondo, gane indulgencias. Indulgencias es el perdón de una parte de la pena que se debe pagar por el pecado. La Iglesia Católica tiene poder de conceder indulgencias, porque Cristo dijo a los apóstoles, todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia ha concedido indulgencias a quienes le ofrecen a Dios el trabajo que hacen. También se gana indulgencia cada vez que se ofrece a Dios un sufrimiento o se da una limosna por amor de Dios. Gana indulgencia quien asiste a la Santa Misa y quien comulga, y el que reza el rosario o visita a Jesús sacramentado en un templo, etc.